Mamá, no vengas a mi boda. Ya no te necesito. Las palabras de Lucía todavía resonaban en mis oídos mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas. Mi hija, mi única hija, acababa de escupirme en la cara 28 años de sacrificio, con la frialdad de una extraña. No había sido una discusión, no había sido un malentendido. Había sido una ejecución, planificada, calculada, despiadada. Yo había llegado a su apartamento con el vestido que había elegido para su boda. Un vestido azul marino que había comprado con el dinero que tenía ahorrado para arreglar mi techo. Toqué el timbre con una sonrisa, cargando también una caja de pastelitos de chocolate que había horneado toda la madrugada, sus favoritos desde que era niña. Quería que todo fuera perfecto para el día más importante de su vida. Quería ser la madre que ella merecía, como siempre había intentado ser. Pero cuando abrió la puerta, sus ojos no tenían calor. Tenían el frío de una sentencia. Carlos estaba detrás de ella, con esa sonrisa socarrona que había aprendido a odiar, y por primera vez entendí que no había llegado a una visita familiar. Había caído en una emboscada. «Necesitamos hablar», me dijo Lucía, sin invitarme a pasar, sin siquiera mirar la caja de pastelitos que se estaba haciendo pesada en mis brazos. Su voz sonaba diferente, como si hubiera ensayado esas palabras frente al espejo, como si no fueran realmente suyas. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque algo en mi pecho ya sabía que estaba a punto de recibir el golpe más duro de mi vida. «He estado pensando mucho, y creo que es mejor que no vengas a la boda», soltó de una vez, como quien se arranca una curita de golpe. «Carlos y yo hemos decidido que queremos empezar nuestra vida matrimonial sin dramas, sin toxicidad. Necesito espacio para crecer como persona. Toxicidad, drama». Las palabras me cayeron como piedras. Yo, que había trabajado turnos dobles para pagarle la universidad. Yo, que había vendido hasta el anillo de bodas de mi madre para costear su carrera de diseño. Yo, que había dormido en sofás ajenos cuando perdimos la casa, porque preferí que ella no se diera cuenta de lo mal que estábamos económicamente. ¿Toxicidad?, repetí, sintiendo cómo mi voz se quebraba. «Lucía, soy tu madre. Te crié sola. Te di todo lo que tenía y más de lo que no tenía. Precisamente por eso», dijo Carlos, dando un paso adelante, poniendo su mano posesiva en el hombro de mi hija. «Lucía necesita liberarse de esa carga emocional. Tú siempre la has hecho sentir culpable por tus sacrificios. Eso es manipulación emocional. Manipulación emocional». Ahí estaba la jerga psicológica barata que había estado envenenando a mi hija. Reconocí inmediatamente las palabras que no salían de la boca de Lucía, sino de la de él. «Lucía», dije ignorando a Carlos completamente, «mírame a los ojos y dime que esto sale de tu corazón, no de su boca». Pero ella no pudo. Desvió la mirada hacia el suelo, hacia sus zapatos nuevos, hacia cualquier lado menos hacia mí. En ese momento supe que mi hija se había perdido, que la niña que solía abrazarme cuando llegaba cansada del trabajo, que me decía que era su heroína, había sido reemplazada por esta mujer fría que hablaba con palabras prestadas. «La decisión está tomada, mamá», murmuró sin levantar la vista. «Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». «¿Más difícil para quién?», quise preguntarle. Para ella, que estaba rechazando el amor más puro que había conocido en su vida, o para mí, que estaba viendo cómo mi mundo se desmoronaba en tiempo real. «Está bien», dije finalmente, con una calma que no sabía de dónde había salido. «Si eso es lo que quieres». Dejé la caja de pastelitos en el suelo, junto a sus pies. No me agaché a recogerla cuando se cayeron algunos al suelo. No dije una palabra más. Di media vuelta y caminé hacia el ascensor con la dignidad intacta, aunque por dentro estaba desangrándome.
Fue en el ascensor, mientras las luces de los pisos parpadeaban descendiendo, que tomé la decisión que cambiaría todo. Si mi hija había elegido cortarme de su vida, entonces yo también tomaría decisiones. Decisiones que ella entendería muy pronto. Porque las acciones tienen consecuencias, y el lunes siguiente ella iba a descubrir exactamente cuáles eran las suyas. 3 meses antes, todo había sido diferente. Lucía había llegado a mi casa un domingo de marzo con las mejillas sonrosadas por la emoción y un anillo de compromiso que brillaba en su dedo como una promesa de felicidad. Se había abalanzado sobre mí con el abrazo más fuerte que me había dado en años, gritando: «Mamá, me voy a casar», con la voz quebrada por la alegría y las lágrimas. Yo había llorado con ella, por supuesto. Habíamos bailado en mi pequeña cocina como lo hacíamos cuando era niña, girando entre las sillas viejas y la mesa donde habíamos compartido miles de comidas. Ese día preparé su plato favorito, pollo guisado con arroz amarillo, y se comió 2 porciones mientras me contaba cada detalle de la propuesta de Carlos. Fue en el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Me decía con los ojos brillantes, gesticulando con el tenedor lleno de arroz. Se arrodilló junto al lago y había pétalos de rosa por todos lados. Mamá, nunca había visto algo tan hermoso. La luz del atardecer entraba por la ventana de mi cocina. Esa ventana que necesitaba reparación, pero que siempre postergaba porque había cosas más importantes en qué gastar el dinero. En ese momento, con mi hija radiante frente a mí, contándome sobre su futuro, esa luz dorada hacía que todo pareciera perfecto. Incluso las grietas en las paredes se veían románticas, como si fueran parte de un cuadro vintage. «Quiero que seas mi madrina de honor», me había dicho de repente, tomándome las manos por encima de la mesa. «No hay nadie más importante en mi vida que tú. Sin ti, nada de esto habría sido posible». Yo había apretado sus manos, sintiendo la suavidad de su piel joven contra la rugosidad de las mías, marcadas por años de trabajo duro. «Por supuesto, mi amor, será el honor más grande de mi vida». Esa noche, después de que se fuera, saqué mi libreta de ahorros y calculé cuánto podría contribuir para la boda. No era mucho, pero podía ayudar con las flores o tal vez el vestido. Había estado ahorrando para cambiar el colchón de mi cama, que ya tenía más de 10 años y me lastimaba la espalda, pero las bodas eran más importantes que la comodidad. Los hijos siempre eran más importantes que todo lo demás. Durante las siguientes semanas, Lucía venía religiosamente cada domingo. Traía revistas de novias, muestras de tela, fotos de pasteles que había encontrado en internet. Mi mesa de comedor se convirtió en nuestro cuartel general de planificación, cubierta de catálogos de flores y listas escritas en su letra redonda y cuidadosa. «Mira esta iglesia, mamá», me decía, señalando una foto en una revista. «¿No te parece preciosa? Tiene vitrales antiguos y huele a jazmín». Yo asentía, imaginándola caminando por ese pasillo con su vestido blanco, radiante y feliz. Me imaginaba a mí misma en la primera fila, con el vestido nuevo que había empezado a buscar en las tiendas de descuento, limpiándome las lágrimas de felicidad mientras la veía convertirse en esposa. Pero había algo que me molestaba, algo que no podía definir con precisión. Carlos había empezado a acompañarla en algunas de esas visitas dominicales. Al principio pensé que era normal, que un novio quisiera conocer mejor a su futura suegra. Pero había algo en la forma en que me miraba, como si estuviera evaluándome, catalogándome, encontrando fallas. Era sutil al principio, comentarios aparentemente inocentes sobre mi casa. «¿No crees que Lucía merece algo más grande cuando venga a visitarte?», y había dicho una vez, observando mi sala pequeña con sus muebles viejos pero bien cuidados. O cuando probó mi comida. «Está rico, pero tal vez necesite menos sal. Lucía debe cuidar su presión arterial».
Lucía se reía de estos comentarios. Les restaba importancia con un gesto de la mano, pero yo notaba cómo los guardaba, cómo los procesaba. Veía cómo empezaba a mirar mi casa con ojos diferentes, como si de repente se diera cuenta de que las cortinas estaban desteñidas, de que el sofá tenía una mancha que nunca había podido quitar completamente, de que mi refrigerador hacía ruido cuando se encendía el motor. Carlos tiene razón, me había dicho un domingo, casi como hablando consigo misma. Esta casa es muy pequeña para cuando tengamos hijos. No hay espacio para que los nietos jueguen. Nietos. La palabra me había emocionado tanto que pasé por alto el comentario sobre el tamaño de mi casa. Nietos corriendo por estos pasillos estrechos, llenando de risas estos rincones silenciosos. Había empezado a soñar con eso, con ser abuela, con tener pequeños brazos que me abrazaran como una vez me habían abrazado los de Lucía. Pero los domingos empezaron a cambiar. Lucía llegaba más tarde, se iba más temprano. Sus abrazos se volvieron mecánicos, sus sonrisas forzadas. Dejó de pedirme opiniones sobre los preparativos de la boda y comenzó a hablar de decisiones que ya había tomado con Carlos, como si yo fuera solo una espectadora en lugar de su confidente. Ya elegimos el menú, me anunció un domingo, sin mostrarme opciones, sin preguntarme qué me parecía. Carlos conoce un restaurante increíble que va a encargarse de todo. Yo asentí, tratando de esconder la punzada de dolor que sentí. Había estado imaginándome cocinando algo especial para su boda, tal vez mis empanadas famosas que siempre le habían encantado, o el flan que había perfeccionado durante años. Pero aparentemente mi comida ya no era suficientemente buena para el evento más importante de su vida. Debí haber notado las señales. Debí haberme dado cuenta de que Carlos no estaba solo conociendo a su futura suegra, sino evaluando qué tan fácil sería alejar a Lucía de mí. Fue en abril cuando comencé a notar que algo estaba fundamentalmente mal. Lucía llegó ese domingo con una actitud extraña, casi nerviosa. Se sentó en mi sofá sin quitarse la chaqueta, como si no planeara quedarse mucho tiempo. Sus ojos evitaban los míos, y cuando le pregunté si quería café, me dijo que ya había tomado en otro lugar. ¿En otro lugar?, pregunté, extrañada. Siempre desayunábamos juntas los domingos. Era nuestra tradición desde hacía años. Sí, Carlos, y yo fuimos a ese café nuevo cerca de su apartamento. Respondió sin darle importancia, pero yo pude notar la tensión en su voz. Quería que conociera a su madre, Silvia. Silvia. Ese nombre se clavó en mi pecho como una astilla. ¿Por qué mi hija estaba desayunando con la madre de Carlos en lugar de conmigo? ¿Por qué esa mujer tenía acceso a las mañanas de domingo, que habían sido nuestras durante tanto tiempo? Ah, fue todo lo que logré decir, tratando de mantener la compostura. ¿Y cómo es ella? Lucía se animó por primera vez en toda la tarde. Sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto en semanas. Es increíble, mamá. Tan elegante, tan sofisticada. Vive en un apartamento hermoso en la zona norte, con vista al mar. Y cocina de una manera. Debería probar sus croissants caseros. Croissants caseros. Mientras yo había estado horneando los mismos pastelitos de chocolate que le gustaban desde niña, otra mujer la estaba impresionando con croissants franceses. Me sentí como una campesina comparándome con una princesa. Nos dio consejos increíbles sobre la boda, continuó Lucía, ahora completamente absorta en su relato. Dice que las bodas pequeñas e íntimas son mucho más elegantes que las grandes celebraciones, que es mejor tener pocos invitados, pero de calidad. Pocos invitados de calidad. Las palabras flotaron en el aire como un veneno invisible. Yo conocía a muy pocas personas que pudieran considerarse de calidad, según los estándares que aparentemente estaba adoptando mi hija, mis amigas del hospital, las vecinas del barrio.
Los pocos parientes que nos quedaban después de tantos años de mudanzas y dificultades económicas. ¿Y cuántas personas estás pensando invitar?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Bueno, Silvia dice que 50 personas es el número perfecto, suficiente para que sea especial, pero no tanto como para que se vuelva vulgar. Vulgar. Otra palabra que se sumaba al arsenal de términos que estaban redefiniendo nuestro mundo. Mi hija, que había crecido en fiestas de barrio donde toda la cuadra celebraba junta, ahora hablaba de elegancia y vulgaridad como si hubiera nacido en una mansión. 50 personas, repetí, haciendo cálculos mentales. Nuestra familia, mis amigas, las personas que habían estado presentes en su vida mientras crecía, éramos muchos más de 50. ¿Y cómo vas a elegir quiénes van y quiénes no? Lucía se removió incómoda en su asiento. Bueno, obviamente la familia directa va a estar, y los amigos más cercanos de Carlos y míos. Silvia va a ayudarme a hacer la lista. Silvia iba a ayudarla a hacer la lista. Silvia, que conocía a mi hija desde hacía apenas unos meses, iba a decidir quiénes de las personas que la habían visto crecer merecían estar en su boda. Yo, que la había criado sola, aparentemente no tenía voz en esa decisión. ¿Y qué hay de doña Carmen?, pregunté, refiriéndome a nuestra vecina de toda la vida, la que había cuidado a Lucía cuando yo tenía que trabajar turnos dobles. ¿Y de las muchachas del hospital que siempre preguntan por ti? Mamá, no podemos invitar a todo el mundo, dijo Lucía con un suspiro, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía las complejidades de la vida adulta. Silvia dice que hay que ser selectivos, que una boda es el reflejo de quiénes somos como pareja, el reflejo de quiénes eran como pareja. Aparentemente mi hija y Carlos eran personas que no se reflejaban en gente trabajadora y sencilla como doña Carmen o mis compañeras de hospital. Se reflejaban en croissants caseros y apartamentos con vista al mar. Ese domingo, cuando Lucía se fue, me quedé sentada en mi sofá durante horas, mirando la puerta por donde había salido. La casa se sentía diferente, más pequeña, más pobre, más inadecuada. Por primera vez en años, vi mi hogar a través de ojos críticos. Las cortinas que había cosido yo misma para ahorrar dinero. Los muebles que había comprado de segunda mano pero que había cuidado con tanto amor. Los adornos modestos que había ido coleccionando a lo largo de los años. Todo se veía súbitamente insuficiente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en Silvia, imaginándola en su apartamento elegante, planeando la boda de mi hija como si fuera la suya propia. Me la imaginé convenciendo a Lucía de que yo no era lo suficientemente sofisticada para su nueva vida, de que mi amor incondicional era en realidad una carga, de que mi presencia en su boda restaría elegancia al evento. Y por primera vez, en 28 años de ser madre soltera, me sentí verdaderamente sola. No sabía que esa sensación de soledad era solo el comienzo. No sabía que Silvia y Carlos habían comenzado una campaña sistemática para borrarme de la vida de mi hija. No sabía que cada domingo que pasaba, cada conversación aparentemente inocente, era una pieza más en el rompecabezas de mi destrucción. Pero lo iba a descubrir muy pronto. Mayo llegó con una frialdad que no tenía nada que ver con el clima. Lucía comenzó a faltar a nuestros domingos tradicionales. Primero fue una excusa válida. Tengo que ir con Carlos a probar el pastel de bodas. Luego otra. Silvia organizó un almuerzo familiar y no puedo faltar. Y después simplemente dejó de venir sin dar explicaciones. Yo la llamaba y ella respondía con mensajes cortos. Estoy ocupada con los preparativos, mamá. Te llamo después. Pero después nunca llegaba. Cuando finalmente lograba hablar conmigo, por teléfono, su voz sonaba distante, como si estuviera leyendo un guión escrito por otra persona.
¿Cómo van los preparativos del vestido?, le pregunté una tarde, tratando de mantener la conexión que siempre habíamos tenido. ¿Ya decidiste si quieres que te acompañe a la última prueba? Hubo una pausa larga, incómoda. Ya fui, mamá. Silvia me acompañó. Tiene muy buen gusto para estas cosas. Silvia otra vez. Silvia había estado presente en el momento en que mi hija se probó su vestido de novia. Uno de los momentos más íntimos e importantes en la vida de cualquier mujer. Yo, que había soñado con ese momento desde que Lucía era una niña jugando a las princesas con mis vestidos viejos, había sido reemplazada por una mujer que conocía a mi hija desde hacía apenas unos meses. Lucía, dije tratando de que mi voz no se quebrara. Siento que me estás dejando fuera de todo. Esta es tu boda, pero también es uno de los momentos más importantes de mi vida como tu madre. No es sobre ti, mamá, respondió con una frialdad que me cortó como un cuchillo. Es sobre Carlos y sobre mí, sobre nuestro futuro juntos. Pero yo soy tu madre, insistí, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Te amo más que a mi propia vida. Solo quiero ser parte de tu felicidad. Ese es exactamente el problema, dijo, y su voz había adquirido un tono que no reconocía. Siempre has hecho que todo gire alrededor de tu amor por mí. Es agobiante, mamá. Es manipulación emocional. Ahí estaba otra vez esa frase. Manipulación emocional. Las palabras que Carlos había plantado en su cabeza como semillas venenosas. Mi amor incondicional. Todos los sacrificios que había hecho por ella. Las noches sin dormir cuidándola cuando estaba enferma. Los trabajos extra para pagarle los estudios, todo eso. Ahora tenía una etiqueta psicológica que lo convertía en algo tóxico. ¿Desde cuándo amar a tu hija es manipulación?, pregunté, pero la línea ya estaba muerta. Lucía había colgado. Me quedé con el teléfono en la mano durante varios minutos, escuchando el tono demarcado como si fuera el sonido de mi corazón, partiéndose. Mi hija acababa de convertir 28 años de amor maternal en un diagnóstico de manual de psicología barata. Esa noche decidí hacer algo que nunca había hecho. Buscar en internet qué estaba pasando. Escribí manipulación emocional en Google y leí artículo tras artículo sobre padres tóxicos, amor condicionado, dependencia emocional. Con cada párrafo que leía, me reconocía menos en esas descripciones, pero empezaba a entender el arsenal de argumentos que Carlos había usado para convencer a mi hija de que yo era el problema. Según estos artículos, todo lo que yo había hecho por amor podía reinterpretarse como manipulación. Mis sacrificios económicos se convertían en crear culpa. Mi preocupación constante se transformaba en control excesivo. Mi deseo de estar presente en su vida se redefinía como invasión de límites. Era brillante, en realidad. Carlos había tomado la relación más pura y desinteresada que existía en la vida de Lucía y la había convertido en algo enfermizo. Había logrado que mi hija viera como patológico el amor que la había sostenido toda su vida. 3 días después, recibí una llamada que confirmó mis peores sospechas. Era doña Carmen, mi vecina de toda la vida. «Lilia», me dijo con voz preocupada, «acabo de ver algo que me tiene muy molesta. Estaba en el supermercado y me encontré con Lucía y ese muchacho suyo. Cuando los saludé, él me miró como si fuera una cucaracha y le dijo a Lucía que tenían prisa. Pero lo que me dolió fue que Lucía ni siquiera me sonrió, niña. Me trató como si no me conociera». Doña Carmen había sido como una segunda abuela para Lucía. La había cuidado incontables tardes cuando yo trabajaba. Le había enseñado a hacer empanadas. Había estado presente en cada cumpleaños y cada graduación. Que Lucía la tratara como a una extraña era una traición no solo a doña Carmen, sino a su propia historia. «Y hay algo más», continuó doña Carmen.
Escuché cuando él le decía: «Ya ves por qué es mejor mantener distancia de esta gente. Lilia, ese muchacho está llenándole la cabeza de porquerías a tu hija». Esa gente. Carlos se refería a las personas que habían criado a Lucía, que la habían amado, que habían estado ahí cuando él ni siquiera existía en su vida, como esa gente. Y mi hija estaba permitiéndolo. Esa noche tomé una decisión. Iba a ir al apartamento de Lucía al día siguiente. Iba a enfrentar esta situación de frente, a hablar con mi hija sin la interferencia de Carlos, a recordarle quién era antes de que él llegara a distorsionar su percepción de la realidad. No sabía que Carlos y Silvia habían anticipado exactamente esa reacción. No sabía que habían preparado a Lucía para ese momento, llenándole la cabeza de argumentos sobre límites saludables y padres invasivos. No sabía que cuando yo fuera a buscar a mi hija para salvarla, encontraría en su lugar a una extraña que había ensayado las palabras exactas para destruirme. Pero estaba a punto de descubrirlo. El miércoles por la mañana llegué al apartamento de Lucía sin avisar. Había decidido que era momento de una conversación honesta, cara a cara, sin la mediación de teléfonos o mensajes que podían ser malinterpretados. Llevaba en las manos una carpeta con fotografías de cuando ella era niña, esperando que las imágenes de nuestro pasado juntas pudieran romper el hechizo que Carlos había tejido alrededor de ella. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos del otro lado, voces murmuradas, y luego un silencio largo antes de que la puerta finalmente se abriera. Lucía apareció en el umbral, pero no me invitó a pasar. Se quedó bloqueando la entrada, con una expresión que nunca había visto en su rostro. Una mezcla de culpa y determinación que me heló la sangre. «Mamá, no puedes venir sin avisar», me dijo, y su voz tenía esa cadencia ensayada que había aprendido a reconocer. Carlos y yo estábamos hablando sobre algo importante. Precisamente por eso vine, respondí tratando de mantener la calma. Creo que nosotras también necesitamos hablar sobre algo importante. Sobre nosotras, sobre lo que está pasando entre tú y yo. Pude ver que Carlos apareció detrás de ella, como una sombra protectora. No dijo nada, pero su presencia era una declaración. Estaba ahí para asegurarse de que Lucía no se desviara del guión que habían preparado. «Está bien», dijo Lucía después de un momento, «pero tengo solo unos minutos. Tenemos que salir pronto». Nos sentamos en su sala, pero el ambiente era tan tenso que parecía que estuviéramos en una oficina de abogados en lugar de en el hogar de mi hija. Carlos se instaló en una silla cerca de nosotras, fingiendo leer algo en su teléfono. Pero yo sabía que estaba monitoreando cada palabra que decíamos. «Lucía», comencé, abriendo la carpeta de fotografías. «Quiero que veas algo». Saqué una foto de cuando ella tenía 7 años, en su primera presentación escolar. Estaba vestida de mariposa, con alas doradas que yo había hecho con papel, aluminio y mucha paciencia. En la foto, ella me abrazaba después de la función, con una sonrisa tan grande que parecía que se le iba a salir de la cara. «¿Te acuerdas de este día?», pregunté. «Trabajé toda la noche para hacer esas alas. Tú me dijiste que era la mamá más creativa del mundo». Lucía miró la foto, y por un momento vi un destello de la niña que había sido. Sus ojos se suavizaron, sus defensas bajaron apenas un segundo. Pero luego miró a Carlos, como pidiendo permiso para sentir nostalgia, y la muralla volvió a subir. «Mamá, eso fue hace mucho tiempo», dijo, empujando suavemente la foto hacia mí. «Las personas cambian. Yo he cambiado». «¿Has cambiado o te han hecho cambiar?», pregunté sin poder contenerme más. «Lucía, tú no eres así. Tú no eras fría, no eras desagradecida. ¿Qué te han hecho?». Carlos levantó la vista de su teléfono por primera vez.
Nadie le ha hecho nada, Lilia. Lucía está creciendo. Está aprendiendo a establecer límites saludables. Es normal que una mujer de su edad quiera independizarse de la influencia excesiva de sus padres. Influencia excesiva. Otra frase del manual que habían estado usando para reescribir nuestra historia. Influencia excesiva. Repetí. Llamás influencia excesiva a haberla criado sola, a haber trabajado 2 empleos para que pudiera estudiar, a haber vendido mis joyas para pagarle la universidad. Exactamente eso, dijo Carlos con una sonrisa que me erizó la piel. Lucía nunca te pidió esos sacrificios. Tú los hiciste para crear una deuda emocional, para que ella se sintiera obligada a mantenerte en su vida para siempre. Deuda emocional. El amor maternal convertido en una transacción comercial. Todo lo que había hecho por amor ahora tenía un precio calculado, una intención oculta. Según la lógica retorcida de Carlos, yo no había sido una madre amorosa, sino una manipuladora calculadora. Lucía, dije, ignorando completamente a Carlos. Mírame a los ojos y dime que realmente crees eso. Dime que crees que todo lo que hice por ti fue para manipularte. Mi hija evitó mi mirada. Se retorció las manos sobre el regazo, un gesto nervioso que hacía desde niña cuando sabía que estaba haciendo algo malo. Pero cuando finalmente habló, sus palabras fueron como cuchillos. Creo que sin darte cuenta, sí, murmuró. Creo que me has hecho sentir culpable toda mi vida por tus sacrificios. Cada vez que quería hacer algo por mi cuenta, tú me recordabas todo lo que habías hecho por mí. ¿Cuándo?, pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. ¿Cuándo te recordé mis sacrificios para hacerte sentir culpable? Lucía se quedó en silencio. Buscó en su memoria ejemplos de esa manipulación de la que me acusaba, pero no pudo encontrar ninguno, porque nunca habían existido. Yo jamás le había echado en cara lo que había hecho por ella. Mis sacrificios habían sido silenciosos, orgullosos, amorosos. Fue Carlos quien llenó el silencio. No tiene que ser explícito, Lilia. La manipulación emocional a menudo es sutil. Es la forma en que suspiras cuando ella toma decisiones independientes. La manera en que la haces sentir culpable por tener su propia vida. Suspiros. Mi tristeza natural por verla crecer y alejarse se había convertido en manipulación. Mi nostalgia maternal era ahora un arma psicológica. Carlos había tomado cada gesto humano y lo había retorcido hasta convertirlo en algo monstruoso. En ese momento entendí que había perdido, no a mi hija, sino la batalla por su mente. Carlos había sido más inteligente, más sistemático, más convincente. Había usado el lenguaje de la psicología moderna para hacer que el amor pareciera enfermedad, para que la devoción maternal pareciera patología. Me levanté de la silla con la dignidad que me quedaba. Está bien, dije. Si eso es lo que creen, no hay nada más que hablar. Mientras caminaba hacia la puerta, Lucía me siguió. Por un momento pensé que iba a detenerme, que iba a recordar quiénes éramos realmente. Pero cuando se acercó, solo me dijo: «Mamá, espero que algún día entiendas que esto es lo mejor para todos. Lo mejor para todos». La frase final de una hija que había aprendido a justificar la crueldad con jerga terapéutica. Salí de ese apartamento sabiendo que la guerra había terminado, pero también sabiendo que aunque había perdido la batalla por el corazón de mi hija, todavía tenía cartas que jugar. Esa misma tarde, mientras caminaba de regreso a mi casa con el corazón destrozado y la carpeta de fotografías apretada contra el pecho, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme esperando a que mi hija recordara quién era yo. No iba a suplicar por un lugar en su vida. Si Carlos había logrado convencerla de que yo era tóxica, entonces era hora de que experimentara la vida sin mi supuesta toxicidad.
Llegué a casa y saqué todos los documentos que tenía guardados en mi escritorio. Pólizas de seguro, títulos, de propiedad, testamento, cuentas de ahorro. Durante años había planificado mi vida pensando en Lucía como mi única heredera, como la persona que se beneficiaría de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Cada peso que había ahorrado, cada inversión que había hecho, cada decisión financiera había sido tomada pensando en asegurarle un futuro mejor. Pero si ella ya no me consideraba parte de su futuro, entonces yo tampoco la consideraría parte del mío. Saqué mi teléfono y llamé a Eduardo, un abogado que conocía del hospital donde trabajaba. Su esposa había sido mi compañera de turnos durante años y sabía que era una persona de confianza. «Eduardo», le dije cuando respondió, «necesito hacer algunos cambios en mis documentos legales. ¿Podrías recibirme mañana?» «Por supuesto, Lilia. ¿Todo está bien?» «Todo está cambiando», respondí. «Y yo también necesito cambiar algunas cosas». Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cocina, bebiendo té y mirando las fotografías que había llevado al apartamento de Lucía. Cada imagen era un recordatorio de lo que habíamos sido, de la conexión que había existido entre nosotras antes de que Carlos llegara a envenenar su mente. Había una foto de cuando Lucía tenía 12 años, el día que se graduó de primaria. Yo llevaba puesto mi uniforme del hospital porque había tenido que salir corriendo del trabajo para llegar a la ceremonia. En la imagen, ella me abrazaba con tanto amor que parecía que quisiera fundirse conmigo. Al reverso de la foto, con su letra infantil, había escrito: «Para la mejor mamá del mundo, te amo hasta la luna y de regreso, hasta la luna y de regreso». Esas habían sido nuestras palabras especiales, nuestra forma de decirnos cuánto nos amábamos. ¿Cómo había pasado de eso a «no vengas a mi boda»? A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina de Eduardo. Llevaba una lista clara de lo que quería cambiar. Mi testamento, mis seguros de vida, las cuentas bancarias donde Lucía figuraba como beneficiaria. Todo. ¿Estás segura de esto, Lilia?, me preguntó Eduardo mientras revisaba mis solicitudes. Estos son cambios permanentes. Una vez que modifiquemos estos documentos, Lucía ya no tendrá derechos sobre ninguno de tus bienes. Completamente segura, respondí. Mi hija ha decidido que soy tóxica para su vida. Bueno, entonces, mi dinero también debe serlo. Eduardo me miró con comprensión. Había visto muchos casos de familias destrozadas por manipulación psicológica y reconocía los patrones. ¿Y a quién quieres nombrar como beneficiaria? Había pensado en eso toda la noche. A la Fundación de Niños del hospital donde trabajo y a doña Carmen, mi vecina. Ella ha sido más familia para mí en los últimos meses que mi propia hija. Firmé cada documento con mano firme. Cada firma era un acto de liberación, una declaración de independencia emocional. Si Lucía quería una vida sin mi influencia, la tendría completamente. Sin mi presencia, sin mi apoyo emocional y sin mi herencia. Pero había algo más que necesitaba hacer. Esa tarde fui al banco y retiré todo el dinero que había estado ahorrando para contribuir a la boda de Lucía. Eran 5 años de sacrificios, de privaciones, de trabajos extra, dinero que había guardado peso a peso, pensando en hacer feliz a mi hija en el día más importante de su vida. Con ese dinero compré un pasaje de avión a España. Había soñado durante años con conocer la tierra de mis abuelos, pero siempre había pospuesto el viaje porque había cosas más importantes en qué gastar el dinero. Siempre había habido algo que Lucía necesitaba, alguna forma de invertir en su futuro en lugar del mío. Pero ya no. Si ella iba a empezar su vida matrimonial, sin dramas ni toxicidad, yo también iba a empezar una nueva etapa de mi vida. Una etapa donde mis decisiones fueran mías, donde mi dinero fuera para mis sueños, donde no tuviera que justificar cada peso gastado en mi propia felicidad.
Reservé el vuelo para el lunes después de su boda. Sería mi regalo para mí misma. Mientras ella celebraba su nueva vida sin mí, yo estaría comenzando la mía sin ella. Esa noche recibí una llamada de Lucía. Mi corazón se aceleró, pensando que tal vez había recapacitado, que tal vez quería disculparse. Pero cuando respondí, su voz era fría y práctica. «Mamá, necesito que me confirmes la dirección de la iglesia donde te bautizaste. Carlos quiere que tengamos toda la documentación religiosa completa para la ceremonia. Documentación religiosa». Mi hija me estaba pidiendo información para su boda como si fuera una oficina de trámites, no su madre. Como si mi único valor fuera proporcionar datos para completar formularios. «¿Para qué necesitas esa información?», pregunté. «Es un requisito de la iglesia donde nos vamos a casar. Necesitan el certificado de bautismo y algunos otros documentos». «Lucía», dije lentamente, ¿me estás pidiendo que te ayude con los trámites de una boda a la que no estoy invitada? Hubo un silencio largo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba molesta. «Mamá, por favor no dramatices. Es solo información. ¿Qué necesito? No dramatices». Mis sentimientos habían sido reducidos a drama innecesario. Mi dolor maternal era simplemente una exageración inconveniente. «No tengo esa información a mano». Mentí. «Tendrías que buscarla tú misma». Colgué antes de que pudiera responder. Fue la primera vez en 28 años que le negué algo a mi hija. Y se sintió como el primer acto verdadero de libertad de mi vida adulta. El sábado de su boda, mientras ella se preparaba para el día más importante de su vida sin mí, yo estaría empacando para el viaje más importante de la mía. El viernes antes de la boda, mientras Lucía seguramente estaba en su despedida de soltera, rodeada de las amigas sofisticadas que Carlos había aprobado, yo estaba en mi cocina empacando los últimos recuerdos de una vida que estaba dejando atrás. Había decidido vender la casa. Era demasiado grande para una mujer sola, y cada rincón me recordaba a la hija que había perdido mucho antes de que me prohibiera ir a su boda. Doña Carmen vino para ayudarme a empacar. Sus manos arrugadas tocaban cada objeto con la ternura de quien entiende el peso de los recuerdos. Cuando encontramos la caja de zapatos llena de cartas que Lucía me había escrito cuando era niña, las dos nos quedamos en silencio. «Lie una», me pidió doña Carmen, sentándose a mi lado en el suelo de la sala. Saqué una al azar. Era de cuando Lucía tenía 10 años, escrita en papel de cuaderno con lápiz morado. «Querida mami», decía con su letra redonda e infantil, «gracias por trabajar tanto para que yo pueda tener todo lo que necesito. Cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Voy a comprarte una casa grande con jardín y vamos a vivir juntas para siempre. Te amo más que a todas las estrellas del cielo». Doña Carmen me apretó la mano mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Esa niña todavía está ahí adentro», me dijo. «Solo está perdida». «No», respondí guardando la carta en la caja. «Esa niña murió el día que me dijo que no fuera a su boda. Y yo no puedo seguir llorando por alguien que ya no existe». Esa tarde sonó el timbre. Cuando abrí la puerta me encontré con un hombre que no conocía. Era joven, tal vez de la edad de Lucía, con traje formal y una sonrisa incómoda. «¿Señora Lilia?», preguntó. «Soy Marco, el primo de Carlos. Vengo de parte de Lucía». Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Había recapacitado? ¿Había enviado a este hombre para invitarme a la boda después de todo? Lucía quería que le entregara esto, dijo, extendiéndome un sobre blanco, y que le dijera que espera que entienda. Tomé el sobre con manos temblorosas. Marco se fue rápidamente, como si quisiera huir de la escena. Cerré la puerta y me quedé en el recibidor,
mirando mi nombre escrito con la letra de Lucía en el frente del sobre. Adentro había una carta de 2 páginas y algo más. Una fotografía. Era la misma foto que yo había llevado a su apartamento, la de cuando tenía 7 años vestida de mariposa. Pero ahora tenía algo escrito en el reverso con tinta azul. Gracias por todo lo que hiciste, pero ya no soy esa niña. Leí la carta, con el corazón partiéndose con cada palabra. Lucía había escrito una despedida formal, fría, llena de las frases psicológicas que Carlos le había enseñado. Hablaba de cerrar ciclos, de relaciones codependientes, de amor no saludable. Terminaba diciéndome que esperaba que algún día yo pudiera sanar y encontrar mi propia felicidad sin depender emocionalmente de ella. Depender emocionalmente de ella. Mi amor maternal había sido diagnosticado como una enfermedad que necesitaba cura. Esa noche, mientras quemaba la carta en el lavadero de mi casa, tomé la decisión final. No solo me iría a España después de su boda, me mudaría permanentemente. Había investigado durante las últimas semanas y había encontrado un pequeño pueblo en Asturias donde podía comprar una casa con el dinero de la venta de la mía. Un lugar donde nadie conociera mi historia, donde pudiera empezar de cero. El sábado amaneció soleado. Día perfecto para una boda. Pensé irónicamente mientras tomaba mi café matutino. Lucía se estaría despertando en su apartamento, tal vez con mariposas en el estómago, emocionada por el día que había soñado desde niña. Solo que ese sueño ya no me incluía. A las 10 de la mañana, que era exactamente la hora en que debía comenzar la ceremonia, yo estaba sentada en el jardín de Doña Carmen, ayudándola a plantar tomates. Había decidido no estar en mi casa durante la boda. No quería correr el riesgo de que la nostalgia me hiciera hacer algo estúpido, como presentarme en la iglesia. ¿No te duele estar haciendo esto justo ahora?, me preguntó Doña Carmen mientras removíamos la tierra. Me duele respirar, admití, pero el dolor no va a cambiar lo que está pasando. Al menos aquí estoy haciendo algo útil. A las 11:30, mientras Lucía probablemente estaba diciendo sí, acepto, a Carlos, yo estaba regando las plantas con las lágrimas que no pude contener. Pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de duelo. Estaba enterrando a la hija que había conocido y amado, y despidiéndome de la madre que había sido durante 28 años. Esa tarde, mientras la recepción de la boda seguramente estaba en su punto más alto, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. La ceremonia fue hermosa. Lucía se veía radiante. Silvia se encargó de todo a la perfección. Era claramente de alguien que sabía que yo no había estado ahí. Alguien que quería asegurarse de que supiera que mi ausencia no había arruinado nada. Que Silvia había ocupado perfectamente mi lugar como figura maternal en el día más importante de la vida de mi hija. Borré el mensaje sin responder, pero una sonrisa extraña se dibujó en mi cara. Porque quien había enviado ese mensaje no sabía que el lunes por la mañana, Lucía iba a descubrir que las decisiones tienen consecuencias. Que rechazar a una madre no solo significa perder su presencia en una boda, sino perder todo lo que esa madre había construido para el futuro de su hija. El domingo empaqué la última maleta. El lunes temprano saldría hacia España, pero antes tenía una cita en el banco y en la oficina de Eduardo. Era hora de que mi hija aprendiera que el amor maternal no es infinito cuando no es correspondido. El lunes amaneció gris, como si el cielo supiera que era un día de ajustes de cuentas. Me levanté a las 5 de la mañana, me vestí con mi mejor traje azul marino y me dirigí al banco tan pronto como abrieron las puertas. Tenía 3 citas, programadas antes de mi vuelo de la tarde. El banco, la oficina de Eduardo y una última parada que Lucía nunca vería venir. En el banco,
La gerente que me había atendido durante años me miró con expresión preocupada mientras procesaba las transferencias que le había solicitado. ¿Está segura de esto, señora Lilia? Es una cantidad considerable de dinero. Completamente segura, respondí, firmando cada documento con mano firme. Quiero que todo se transfiera hoy mismo. Estaba cerrando todas las cuentas donde Lucía tenía acceso, incluyendo la cuenta de ahorros conjunta que habíamos abierto cuando ella cumplió 18 años. Una cuenta que contenía no solo mis ahorros, sino también el dinero que había heredado cuando murió mi madre hace 3 años. Dinero que había mantenido intacto, guardándolo para el futuro de Lucía, para su casa, para sus hijos, para las emergencias que pudieran surgir en su vida matrimonial. Pero una hija que considera tóxica a su madre, claramente no necesita el dinero tóxico de esa madre. Mi segunda parada fue la oficina de Eduardo. Tenía listos todos los documentos finales, el Nuevo Testamento, los cambios en las pólizas de seguro, la transferencia de la propiedad de la casa a la inmobiliaria que se encargaría de venderla en mi ausencia. Los papeles de la casa están en orden, me informó Eduardo. La inmobiliaria tiene autorización completa para manejar la venta. Cuando regreses de España tendrás el dinero depositado en tu nueva cuenta. ¿Y si no regreso?, pregunté. ¿Y si decido quedarme allá permanentemente? Eduardo me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Entonces, realmente estarás empezando una nueva vida. Exactamente. Mi tercera parada fue la más importante. Fui a la florería donde Lucía había trabajado durante las vacaciones de verano cuando estaba en la universidad. La dueña, Carolina, me conocía bien y sabía toda la historia de lo que había pasado. «Carolina», le dije, «necesito que me hagas un favor muy especial. Lo que necesites, Lilia. Quiero que le envíes un arreglo floral a Lucía hoy en la tarde. Rosas blancas, sus favoritas, con una tarjeta que diga: «Felicidades por tu matrimonio. Que tengas la vida independiente que tanto deseabas. Con amor. Mamá». Carolina frunció el ceño. «¿Estás segura de ese mensaje?» «Completamente. Y Carolina, después de hoy, si Lucía viene a preguntar por mí o a pedir mi dirección, tú no sabes nada. ¿De acuerdo?» «De acuerdo», asintió, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. A las 2 de la tarde estaba en el aeropuerto, esperando mi vuelo a Madrid. Tenía el corazón tranquilo por primera vez en meses. No era felicidad, pero era paz. La paz que viene cuando finalmente dejas de luchar contra lo inevitable. Mi teléfono sonó cuando estaban anunciando el embarque de mi vuelo. Era un número desconocido, pero intuí quién era antes de responder. ¿Mamá? La voz de Lucía sonaba confundida, casi pánica. ¿Dónde estás? Fui al banco y me dijeron que cerraste todas las cuentas. No entiendo qué está pasando. Hola, Lucía, respondí con calma. ¿Cómo estuvo la luna de miel? ¿La luna de miel? Mamá, no fuimos a luna de miel. Íbamos a usar el dinero de la cuenta de ahorros para el viaje. Pero cuando Carlos fue al banco esta mañana, le dijeron que la cuenta estaba cerrada. ¿Qué hiciste? Ahí estaba. El primer momento en que mi hija entendía que las acciones tienen consecuencias. Que excluir a una madre de tu vida significa también excluir todo lo que esa madre había construido para ti. Hice exactamente lo que me pediste, le dije mientras caminaba hacia la puerta de embarque. Me quité de tu vida, completamente. ¿De qué estás hablando? Yo nunca te pedí que cerraras las cuentas. No con esas palabras, admití. Pero me dijiste que ya no me necesitabas, que era tóxica para tu vida. Bueno, mi dinero también debe ser tóxico entonces. Hubo un silencio largo. Pude escuchar voces de fondo,
Probablemente Carlos preguntando qué estaba pasando. «Mamá, esto es ridículo», dijo finalmente, pero su voz había perdido la frialdad calculada de las últimas semanas. Ahora sonaba como la niña asustada que había sido cuando se perdía en el supermercado. «No puedes hacer esto». «Puedo y lo hice», respondí. «Durante 28 años tomé todas mis decisiones pensando en ti. Cada peso que ahorré, cada inversión que hice, cada sacrificio que acepté, todo fue por tu futuro. Pero tú decidiste que ese futuro no me incluía. Así que yo decidí que mi dinero tampoco te incluye». «¿Dónde está el dinero de la herencia?» «De la abuela», preguntó, y por primera vez pude oír pánico real en su voz. «Donado a la fundación de niños del hospital donde trabajo. Niños que sí necesitan ayuda, que sí valoran cuando alguien los cuida». Anunciaron el último llamado, para mi vuelo. Era hora de irme. «Lucía», dije, «te deseo toda la felicidad del mundo con Carlos y con Silvia. Que tengan la vida sofisticada y elegante que querían, sin la toxicidad de una madre trabajadora que los avergonzaba. Pero que sea una vida que construyan ustedes, solos, sin mi ayuda». «Mamá, espera», gritó, pero yo ya había colgado. Apagué el teléfono y subí al avión. Mientras despegábamos y veía cómo la ciudad se hacía pequeña debajo de nosotros, no sentí tristeza. Sentí algo que no había experimentado en años: la libertad de ser dueña de mi propia vida. En algún lugar de esa ciudad, Lucía estaba probablemente llorando, entendiendo por primera vez el verdadero costo de haber elegido la manipulación de Carlos sobre el amor incondicional de su madre. Pero ya era demasiado tarde para las lágrimas. 6 meses después, estaba sentada en el pequeño café de mi pueblo en Asturias, leyendo un libro bajo el sol dorado de la tarde española, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Durante estos meses había cambiado mi número 3 veces, pero de alguna manera Lucía siempre lograba encontrarme. «Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Han pasado cosas terribles». Carlos me dejó. Silvia resultó ser una mentirosa. Perdí mi trabajo. No tengo a nadie. Por favor, respóndeme. Leí el mensaje 2 veces y luego lo borré sin responder. No era crueldad, era autopreservación. Durante 6 meses había recibido docenas de mensajes similares. Primero habían sido furiosos, llenos de acusaciones sobre cómo yo había saboteado su matrimonio al retirar el dinero. Luego habían sido suplicantes, prometiendo que podíamos arreglar las cosas si yo regresaba. Después habían sido manipulativos, usando mi culpa maternal para tratar de obligarme a rescatarla una vez más. Pero ya no existía esa culpa maternal. La había enterrado el día que subí al avión. Mi nueva vida en Ribadesella era simple y hermosa. Había comprado una casita, de piedra con vista al mar, con un jardín pequeño donde cultivaba tomates y hierbas aromáticas. Trabajaba medio tiempo en la clínica local, atendiendo a ancianos del pueblo que me trataban con el respeto y el cariño que mi propia hija nunca había sabido valorar. Doña Esperanza, mi vecina de 75 años, me había adoptado como la hija que nunca tuvo. Todas las tardes tomábamos té en su terraza y me contaba historias del pueblo, de las familias que habían vivido aquí por generaciones, de los hijos que se habían ido a la ciudad y nunca regresaron. «¿No extrañas tu vida anterior?», me había preguntado una vez. «Extraño a la hija que creí que tenía», le había respondido. «Pero no extraño el dolor de amar a alguien que no me amaba de vuelta». Esa tarde, después de borrar el mensaje de Lucía, fui a caminar por la playa como hacía todas las tardes. El Cantábrico estaba especialmente hermoso, con olas suaves que lamían la arena dorada. En el horizonte, el sol comenzaba a pintarse de naranja, prometiendo un atardecer espectacular.
Fue allí, mientras caminaba descalza por la orilla, que recordé algo que había olvidado durante meses de dolor. Cómo se sentía ser feliz. No la felicidad condicionada que había vivido durante años. Esa alegría que dependía de si Lucía me llamaba, de si me necesitaba, de si me incluía en sus planes. Sino una felicidad propia, independiente, que nacía del simple placer de estar viva, de respirar aire salado, de sentir la arena entre los dedos. Esa noche, mientras preparaba una cena simple para mí sola, mi teléfono sonó. Era doña Carmen, desde México. «Lilia, tengo noticias», me dijo sin preámbulos. «Lucía vino a buscar tu dirección. Está desesperada. Parece que ese Carlos la dejó por otra mujer más joven y Silvia desapareció cuando se acabó el dinero. Está viviendo en un apartamento diminuto, trabajando en un call center». Escuché la información sin sentir nada. Ni satisfacción por la justicia poética, ni dolor por su sufrimiento. Solo... nada. «¿Vas a contactarla?», me preguntó doña Carmen. «No», respondí. Yo ya no soy la madre que corre a rescatar a su hija cada vez que comete un error. Esa mujer murió el día que me prohibieron ir a una boda. ¿Y si realmente ha aprendido la lección? ¿Y si ahora valora lo que perdió? Entonces que aprenda a vivir con las consecuencias de sus decisiones, dije con una tranquilidad que me sorprendió. ¿Cómo aprendí yo? Colgué y terminé mi cena en silencio. Después salí al jardín y me senté en la silla de mimbre que había comprado en el mercado local. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo asturiano, más brillantes y claras de lo que las había visto nunca en la ciudad. Pensé en la mujer que había sido durante 28 años, una mujer que había vivido para otra persona, que había medido su valor por lo necesaria que era para su hija, que había confundido el amor con el sacrificio constante. Esa mujer había muerto de tristeza y desilusión en un apartamento donde la rechazaron. Pero de sus cenizas había nacido esta nueva versión de mí. Una mujer que desayunaba cuando tenía hambre, que leía libros que le gustaban, que compraba flores para su propia casa, que tenía conversaciones profundas con amigas, que la valoraban. Una mujer que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Mi teléfono vibró una vez más. Otro mensaje de Lucía. «Mamá, sé que estás leyendo esto. Solo quiero que sepas que entendí. Entendí todo. Te perdono». Me reí en voz alta, rompiendo el silencio de la noche. Ella me perdonaba. La hija que me había expulsado de su vida, que había elegido a extraños sobre mí, que había convertido mi amor en patología, ahora me perdonaba. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Mañana sería otro día hermoso en mi nueva vida. Un día que me pertenecía completamente, sin las cadenas doradas del amor no correspondido. Lucía había elegido aprender tarde las lecciones de la vida. Yo había elegido aprender temprano las lecciones de la libertad. Y por primera vez en décadas, cuando miré hacia el futuro, no vi el rostro de mi hija. Vi el mío propio, sonriendo. Había ganado algo mucho más valioso que una boda o un perdón. Había ganado mi propia vida. Nunca más la volvería a entregar.